Disacáridos y polisacáridos, semana 26. Disacáridos son carbohidratos compuestos por dos unidades de monosacáridos unidos por un enlace glucosídico. De los disacáridos más importantes vamos a encontrar a la maltosa, que está formada por dos unidades de glucosa. La lactosa, que está formada por una unidad de galactosa y una de glucosa. La sacarosa, que está formada por una unidad de glucosa y una de fructuosa. ¿Qué es el enlace glucosídico? Es un puente de oxígeno entre una unidad de monosacárido y otra en un disacárido o polisacárido. Entonces, lo que une a un monosacárido con otro monosacárido va a ser un enlace glucosídico, que es un puente de oxígeno. El enlace glucosídico se da entre el carbono 1 de una unidad y un OH de la otra unidad. Una forma de unión común es en el enlace alfa o beta, desde la primera unidad hasta el grupo OH en el carbono 4 de la segunda unidad. Este es uno de los enlaces glucosídicos comunes. Este enlace entonces es llamado ya sea alfa 1,4 o beta 1,4. Platiquemos un poquito de la maltosa, también llamada azúcar de Malta. La maltosa no se presenta como tal de manera abundante en la naturaleza. Se forma por la hidrólisis parcial del almidón. Es un sólido blanco soluble en agua. Cuando se hidroliza la maltosa de la cebada, por acción de las enzimas de la levadura se obtiene glucosa. Esta se fermenta para producir etanol y ese es uno de los procesos para la fabricación de cerveza. La maltosa se produce a partir de dos unidades de glucosa unidas por un enlace glucosídico alfa 1,4. La maltosa es un azúcar reductor y presenta mutarrotación. Y esto ocurre porque tiene un carbono anomérico libre. Entonces veamos la estructura de la maltosa. La maltosa es dos unidades de glucosa. Entonces aquí tengo una unidad de glucosa y aquí tengo la otra unidad de glucosa, unidas por un enlace glucosídico que va a ser el carbono 1. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos a los anómeros? El carbono 1 tiene el OH o tenía el OH hacia abajo. Entonces, por esa razón, estaba hacia abajo, esto es alfa, es un alfa de glucosa. Entonces se va a unir el carbono 1 de esta unidad de glucosa con el carbono 1, 2, 3, 4 de la segunda unidad de glucosa por medio de un oxígeno. Entonces, este que está aquí es el enlace glucosídico alfa 1, 4. Entonces, dice que la maltosa es un azúcar reductor. ¿Qué quiere decir esto? Que se oxida y va a reducir, por ejemplo, el cobre en el reactivo de Benedict. Entonces, y presenta mutarrotación. ¿Recuerdan cuál era la mutarrotación? Cuando el anillo se abría y está en solución acuosa, se abría, se cerraba y se podría formar el anómero alfa o el anómero beta. Entonces, ¿por qué ocurre esto en la maltosa? Porque la maltosa tiene un carbono anomérico libre. ¿Y quién es? Es este que está en esta posición. Porque aquí en las dos, cada glucosa tenía un carbono anomérico, que era el carbono 1, ¿recuerdan? Pero aquí está ocupado, este carbono que fue anomérico, está ocupado formando el enlace, pero este está libre. Entonces, este es el que va a provocar la reducción, o sea, va a permitir que se oxide esta glucosa y que se reduzca el cobre, por ejemplo, en el reactivo de Benedict. Entonces, este que está aquí es el carbono anomérico libre, que se va a abrir y cerrar cuando está en una solución acuosa y por eso va a presentar mutarrotación. La lactosa
Se conoce como azúcar de leche porque se encuentra en la leche de los mamíferos. También se encuentra en los productos lácteos. La leche de vaca contiene del 4 al 5% de lactosa, mientras que la leche humana contiene del 6 al 8% de lactosa. Es un subproducto de la fabricación de lácteos. Entonces, cuando se produce queso, entonces se obtiene lactosa. La lactosa está formada por una molécula de galactosa y una molécula de glucosa, unidas por un enlace glicosídico beta 1,4. En este caso será el carbono 1 de la galactosa y el carbono 4 de la glucosa. La lactosa es un azúcar reductor y exhibe mutarrotación. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tiene un carbono anomérico libre. Entonces veamos la estructura de la lactosa. Aquí tenemos, esta es la unidad de galactosa. Vean cómo tiene la posición los OH. En el carbono 2 está a la derecha, en el carbono 3 el OH está a la izquierda, en el carbono 4 el OH está a la izquierda. Entonces, esta es la de beta galactosa. Entonces, vean, es beta, ¿por qué? Porque el carbono 1 tenía el OH hacia arriba, vean ustedes. Entonces, por eso es beta galactosa. Entonces, se une. Va a unir este enlace glucosídico beta 1,4 con el carbono 1 de la galactosa y el carbono 1, 2, 3, 4 de la glucosa. Entonces, aquí se da, o así se observa, un enlace beta 1,4 glucosídico. Aquí decimos glicosídico porque es galactosa, glucosa. Entonces, hay un carbono anomérico libre, que es el que permita que tenga una mutarrotación y que pueda clasificarse como un azúcar reductor. Y es este de aquí, este está libre, ¿ven? No está unido a nada. Entonces, este es el carbono anomérico libre. La sacarosa se conoce como azúcar de caña, azúcar de remolacha o simplemente azúcar, y es la combinación de una molécula de alfa de glucosa y una molécula de beta de fructuosa, unidas por el enlace glucosídico alfa 1,2. También le podríamos llamar un enlace alfa-beta 1,2 glucosídico. Entonces, la sacarosa se obtiene de la caña de azúcar. Es la que consumimos para endulzar los alimentos. Pero también hay otra fuente que es la remolacha. Pero es la variedad de remolacha blanca la que en algunos países se cultiva para obtener sacarosa. La sacarosa no exhibe mutarrotación. No experimenta las reacciones típicas de los aldehídos y cetonas, por lo tanto es el único disacárido común que no es un azúcar reductor. No presenta carbono anomérico libre y esa es la razón por la cual no va a presentar ni mutarrotación y es un azúcar no reductor. Entonces veamos la estructura de la sacarosa. Esta es la unidad de glucosa y esta es la unidad de fructuosa. Entonces, vean, el enlace que une, este es el enlace glucosídico, que une a la glucosa con la fructuosa, será de la siguiente manera. La glucosa es la primera unidad de monosacárido y tiene el OH hacia abajo, por eso es alfa de glucosa. Y la fructuosa tiene el OH hacia arriba en el carbono, que es el carbono anomérico, que en el caso de la fructuosa es el 2. Entonces, el enlace va a ser alfa 1, 2, pero puede ser también llamarse así alfa beta 1, 2, porque en la glucosa es alfa y en la fructuosa es beta, pero siempre va a ser 1, 2. Entonces, aquí en el caso de la sacarosa no hay un carbono anomérico libre que permita que al ponerlo en solución se abra y se cierre el anillo y se pueda formar el anómero alfa o el anómero beta. En este caso no. Ambos carbonos anoméricos, vean, este y este están ocupados formando el enlace. Entonces, por esa razón, no exhibe mutarrotación y tampoco está libre algún carbono anomérico para poderse oxidar y provocar la reducción en el cobre, por ejemplo, con la
la reacción de Benedict, en el reactivo de Benedict. Entonces, por eso es el único disacárido que no es un azúcar reductor. Entonces, este es el enlace glucosídico alfa 1,2 o alfa beta 1,2 glucosídico. Otra manera de representar a la sacarosa sería esta que observamos aquí, una horizontal, una estructura horizontal. Aquí está la glucosa y aquí está la fructosa. Y el enlace es alfa 1,2. Vean ustedes, en la glucosa el carbono 1 tiene el OH hacia abajo. Y aquí en esta posición la fructosa también está hacia abajo, el OH. Entonces, este es el enlace alfa 1,2. Esa es otra manera de que nos puedan representar a la sacarosa. Hidrólisis de los disacáridos. Ahora sí, en los disacáridos podemos separar en las dos unidades que forman los disacáridos. Y para llevar a cabo la hidrólisis de los disacáridos es necesario de enzimas, como ocurre en el organismo, como catalíticos de la reacción. Entonces, estas enzimas van a ser, dependiendo qué disacárido sea, tiene un nombre esa enzima. Entonces tenemos la maltosa, la enzima que rompe el enlace, que mantiene unidas a las dos glucosas, se llama maltasa. Y el producto de esta hidrólisis van a ser 2 unidades de glucosa. Mientras que para la lactosa, la enzima se llama lactasa. Y va a ir a romper ese enlace beta 1,4 y se va a obtener como producto una galactosa y una glucosa. Ahora, la sacarosa, la enzima que puede romper ese enlace alfa 1,2 va a ser llamada sacarasa en la nomenclatura común de las enzimas y en la nomenclatura de la Unión Internacional de Bioquímica se llama invertasa. Entonces, es la misma enzima, solo que nombrada en una nomenclatura y esta es en otra nomenclatura. Y se obtiene como producto una unidad de glucosa y una unidad de fructosa. Polisacáridos. Los polisacáridos son los carbohidratos más abundantes que existen en la naturaleza. Cumplen algunas funciones principales en los seres vivos y algunas de ellas es una función estructural y otra es una función de reserva nutritiva. Entonces, los polisacáridos los podemos clasificar de la siguiente manera: en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos, los más importantes van a ser la celulosa, el almidón y el glucógeno. Y dentro de los heteropolisacáridos hay varios, pero nosotros vamos a platicar acerca del ácido hialurónico. Iniciamos con un homopolisacárido que es la celulosa. Es el compuesto orgánico más abundante sobre la Tierra. La madera contiene un 50% de celulosa y el algodón un 90%. Es un polisacárido estructural que proporciona rigidez a los tallos y ramas de las plantas. Constituye los componentes fibrosos de las paredes de las células vegetales y su rigidez se debe a su estructura total. Veamos esta imagen donde podemos ver una hoja que está formada de celulosa. En la pared celular de las células que forman esta hoja, lo podríamos ver de esta manera. Y podemos ver que aquí hay fibras de celulosa que se podrían observar si lo pudiéramos ver con un microscopio de esta manera. Esto está organizado en microfibrillas que van a ser cadenas de glucosa. Varias cadenas de glucosa unidas por puente de hidrógeno. Entonces, aquí el monosacárido, el único monosacárido que vamos a encontrar es glucosa, unidas formando cadenas, y estas cadenas que son las microfibrillas van a ser cuando se unen varias cadenas de glucosa para formar lo que es la fibría que le da esa característica de la pared celular. Las moléculas de celulosa son cadenas lineales de hasta 14.000 unidades de glucosa, que se agrupan en haces torsionados a manera de lazos, sujetos por puentes de hidrógeno. Vean, esto punteado que vemos aquí son los puentes de hidrógeno. Este arreglo hace que la celulosa sea insoluble en agua
y le brinda una estructura rígida a las paredes celulares de la madera y de la fibra. Las moléculas de glucosa están unidas por enlaces glucosídicos beta 1,4. Entonces, un fragmento de celulosa es lo que tenemos aquí. Entonces, esta es una glucosa, otra glucosa, otra glucosa, otra glucosa. Entonces, ¿cómo van a estar unidas esas unidades de glucosa? Por medio de este enlace glucosídico que va a ser, veamos, de esta unidad de glucosa, el OH estaba hacia arriba, entonces es beta. 1 de aquí y 1, 2, 3, 4 de la otra unidad de glucosa. Entonces, el enlace glucosídico va a ser beta 1, 4, beta 1, 4 de esta, 1 de esta y 4 de esta. Entonces, el enlace que va a mantener unidas a todas las unidades de glucosa en la celulosa va a ser un enlace beta 1, 4 glucosídico. El hombre o el ser humano no tiene la enzima que hidroliza este enlace. Entonces, tenemos una serie de enzimas, pero el que va a ir a romper este enlace, ese no contamos con esa enzima. Mientras que los animales como los caballos, las vacas, las cabras pueden obtener glucosa de la celulosa porque sus sistemas digestivos contienen bacterias que proporcionan enzimas como la celulasa para hidrolizar los enlaces beta 1,4. Entonces, los seres humanos no podemos aprovechar la glucosa de las plantas, por ejemplo. Entonces, por eso es que se utiliza como fibra. Entonces, al comer fibra, nosotros no aprovechamos esa glucosa, sino que sigue el trayecto de todo el aparato digestivo y así como entró, igual va a salir del organismo, porque nosotros no tenemos la enzima que venga y rompa este enlace y eso permita que podamos aprovechar la glucosa. El almidón, este es otro polisacárido de reserva. El almidón es el segundo polisacárido más abundante. Es un polisacárido de reserva. Al ser triturado y tratado con agua caliente, se divide en dos fracciones principales, que van a ser amilosa y amilopectina. La amilosa forma parte del 20% del almidón, o sea que de todo el almidón, 20% va a ser amilosa y se considera que es la parte del almidón que es soluble, mientras que la amilopectina conforma el 80% del almidón y es la parte del almidón que es insoluble. Las enzimas que hidrolizan el almidón es la amilasa en la saliva y la maltasa en el intestino. Ahora platicaremos de la amilosa, que es uno de los componentes del almidón. Es un polisacárido que forma el almidón. Entonces, la amilosa es una cadena lineal de glucosas de 254.000 glucosas forman una molécula de amilosa, unidas por enlace alfa 1,4. El enlace glucosídico que une a las glucosas en la amilosa, entonces es un enlace alfa 1,4. Esta cadena tiende a adoptar una conformación helicoidal que se desordena con el calor y se reordena al enfriarse. Entonces, es una cadena lineal de glucosas. Aquí está. Pero están unidas por un enlace, vean, hacia abajo, este es el 1 hacia abajo, eso es alfa 1 y aquí va a ser 1, 2, 3, 4, alfa 1, 4, alfa 1, 4, alfa 1, 4. Pero esta cadena tiende a tomar la forma helicoidal o la conformación helicoidal, que es como un resorte el cual estiráramos, entonces es como un espiral. Entonces aquí van las glucosas, miren ustedes, y va formando el espiral. Lo podemos ver de esta manera. Aquí va formando el espiral las unidades de glucosa. Y esa es una característica de la amilosa. La hidrólisis completa de la amilosa origina únicamente de glucosa. La hidrólisis parcial da lugar a maltosa como único disacárido. Entonces, como está formado solo por unidades de glucosa, si nosotros logramos romper todos los enlaces que mantienen unidas a las glucosas,
tendremos glucosa como producto. Ahora, si tenemos una hidrólisis parcial, lo que vamos a obtener son un disacárido, que es la maltosa. Determinación de la estructura helicoidal de la amilosa. Si en un tubo de ensayo se coloca almidón y agua, luego se le agregan unas gotas de Lugol, el contenido del tubo tomará una coloración violeta. Al calentar el tubo, el color violeta desaparece. Entonces, si nosotros tenemos aquí una mezcla de almidón, que es incolora, le agregamos Lugol, que es color rojo, es un tono de rojo, entonces se pone color violeta, el almidón más el Lugol. Entonces aparece el color violeta, pero si nosotros a este tubo le aplicamos calor, el color desaparece. Cuando el contenido del tubo se enfría, este volverá a tomar la coloración violeta. Entonces, veamos esta imagen que tenemos a la derecha. Entonces habíamos agregado al almidón, a una mezcla de almidón en agua, Lugol. Entonces teníamos una coloración violeta. Al calentarlo, esa coloración desaparece y vuelve a quedar incoloro. Si nosotros enfriamos en agua de hielo este tubo, vuelve a tomar la coloración violeta. Entonces, esto es debido a que el yodo, que el Lugol lo que contiene es yodo, se introduce entre las espiras de las hélices dando esta coloración. El color desaparece al calentar, volviéndose transparente, pues el yodo se sale de la hélice. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la amilosa está formando esto que les habían platicado, que es una conformación helicoidal o como un resorte que lo estiráramos. Entonces, cuando se agregue el Lugol a la mezcla del almidón, el yodo, que es un átomo bastante grande, se introduce entre las espiras de las hélices, o sea, en medio de ese centro, de ese como óvalo, se introduce ahí el yodo y entonces por eso toma esa coloración. Cuando se calienta, se pierde esa conformación helicoidal y vuelve a quedar una cadena lineal. Por eso ya no vemos al yodo y por eso queda incoloro. Al enfriarse nuevamente, la amilosa tiende a tomar esa forma de hélice, entonces por eso aparece nuevamente el color violeta. Amilopectina es el otro componente que también es un polisacárido componente del almidón. Es un polisacárido mucho mayor que la amilosa, contiene de 1000 o más unidades de glucosa por molécula. Al igual que la amilosa contiene enlaces alfa 1,4, pero en la amilopectina está ramificada la cadena. Aproximadamente cada 25 unidades de glucosa hay una ramificación y en la ramificación vamos a observar un enlace glucosídico alfa 1,6. La unión en el punto de ramificación corresponde entonces a un enlace glucosídico alfa 1,6. Entonces veamos, tenemos las cadenas de glucosa unidas por un enlace alfa 1,4. Vean, está hacia abajo, es alfa 1 y 4 de aquí. Alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. Este solo es un fragmento. Más o menos a las 25 unidades de glucosa vamos a encontrar esto que está aquí, que hay una ramificación. Y en la ramificación también el enlace va a ser alfa, porque vean, esta glucosa está hacia abajo el OH, y entonces al unirse a esta unidad de glucosa, lo va a hacer en el carbono 6. Entonces el enlace de la ramificación es un enlace alfa 1,6 glucosídico. Entonces va alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. Cuando hay una ramificación, para seguir la ramificación va a ser alfa 1,6. Entonces, por esa razón, la amilopectina se vería de esta manera. Vean que estoy señalando aquí, que es una cadena de glucosas, ramificación. Una cadena de glucosas y ramificación, y así sucesivamente. No lo pueden representar de esta manera o de esta manera o de esta manera. Entonces, lo que tenemos es una cadena de glucosas y más o menos a las 25 glucosas va a aparecer una ramificación. Entonces, la amilopectina va a tener dos tipos de enlace glucosídico. Alfa 1,4 uniendo glucosas en la cadena lineal y en la ramificación vamos a tener un enlace glucosídico alfa 1,6.
La hidrólisis completa de la amilopectina da únicamente de glucosa. La hidrólisis parcial origina el disacárido maltosa. La hidrólisis completa del almidón se produce en 3 etapas sucesivas. Primero vamos a tener la formación de dextrinas, que son más o menos polisacáridos de un tamaño intermedio, aproximadamente unas 10 unidades de glucosa. Estas se van a fragmentar también, se van a hidrolizar en el disacárido maltosa, y el disacárido maltosa se va a fraccionar en unidades de glucosa. Etapas de la hidrólisis ácida del almidón. Entonces, el almidón lo podemos hidrolizar por enzimas en nuestro organismo y lo podemos hidrolizar en una hidrólisis ácida en el laboratorio. Entonces, en el proceso de hidrólisis, el almidón toma una coloración azul con Lugol. Esa es la prueba que es utilizada para vigilar la hidrólisis del almidón. Entonces, se usa Lugol porque al inicio lo que tenemos es almidón, las cadenas y cadenas de glucosas donde hay amilosa y amilopectina. Entonces resulta que al agregar el Lugol nos va a dar una coloración azul. ¿Por qué? Porque eso nos indica la presencia de almidón, porque aún no se ha llevado a cabo la hidrólisis. La coloración va a ir cambiando de azul a rojo, que desaparece a medida que se forman los azúcares reductores. Entonces, ¿en qué etapa van a ser los azúcares reductores? Cuando ya tenga el disacárido maltosa o glucosa, el monosacárido glucosa. Entonces, al principio voy a tener azul porque tengo almidón, pero ese color va a ir desapareciendo a medida que se va fragmentando la cadena de glucosa. La reacción de Benedict se hace posible a medida que son liberados los azúcares reductores. Entonces, para hacer la hidrólisis lo que se utiliza es Lugol, para ir viendo cómo va cambiando el tamaño de la cadena de glucosas. Y en el laboratorio, por ejemplo, se corre una serie de tubos que se va haciendo la prueba con Lugol y otra serie de tubos con Benedict para ver cuándo aparecen ya los azúcares reductores, que será la maltosa y la glucosa. Entonces, vamos a ver que las etapas de la hidrólisis del almidón será al inicio, tengo almidón que es una coloración azul. Luego esto se va a fragmentar y voy a tener amilodextrina, que también tiene un tono de azul. La siguiente etapa va a ser la eritrodextrina, que va a dar una coloración roja con el Lugol. Entonces, cuando ya el Lugol, agregamos Lugol y se pone rojo, entonces nosotros, bueno, ya llevamos eritrodextrina. La siguiente etapa será la acrodextrina, que ya es una coloración amarilla, pero un amarillo fuerte. Luego vamos a tener otra etapa donde vamos a tener ya la maltosa, que es un amarillo más pálido. Y por último, ya el producto final de la hidrólisis será la glucosa, que también tendrá un color amarillo. Entonces, más o menos ustedes lo verán en el laboratorio, pero más o menos así será el proceso de la hidrólisis del almidón. Vean, tenemos aquí un azul aquí y llegamos a un color amarillo. Aquí tengo otra foto que pueden ver. Están las dos, almidón, amilodextrina. Ya tenemos la eritrodextrina, que es la roja, acrodextrina, y aquí ya o es maltosa o es glucosa todavía. No sé exactamente, pero ya está en esta etapa que está aquí. Bueno, sigamos adelante. Glucógeno es el carbohidrato de reserva de los animales. Es abundante en el hígado, del 4 al 8% en las células musculares, va a ser del 0.5 al 1%. También es llamado el almidón animal. En épocas de ayuno o durante los periodos de inanición, los animales recurren a estas reservas de glucógeno para obtener energía. En términos de estructura, el glucógeno es muy semejante a la amilopectina, pero mucho más ramificado y sus ramificaciones más cortas. Aquí la amilopectina venía más o menos cada 25 unidades de glucosa y va a encontrar una ramificación. En el caso del glucógeno va a ser entre 10 y 15 unidades de glucosa, donde vamos a encontrar una ramificación. Los enlaces son los mismos que en la amilopectina, que va a ser alfa 1,4 entre las unidades de glucosa que van en cadena lineal, y en la ramificación vamos a encontrar un enlace glucosídico del tipo alfa 1,6. Entonces, ¿cómo se vería un fragmento de glucógeno? Se vería de esta manera.
porque es mucho más fragmentado que la amilopectina. Y si tomáramos un pedacito de estas cadenas de glucosa, veríamos algo similar a esto. El glucógeno puede fragmentarse en subunidades de glucosa por hidrólisis ácida o enzimática, mediante las mismas enzimas que atacan al almidón. Propiedades físicas de mono y polisacáridos. Los monosacáridos, por ejemplo, glucosa, manosa y fructosa, son sólidos cristalinos y su solubilidad en agua es que son solubles y tienen un sabor dulce. Los disacáridos como la maltosa, lactosa, sacarosa son sólidos cristalinos también, solubles en agua y tienen un sabor dulce. Mientras que los polisacáridos, por ejemplo, el almidón, es un sólido amorfo, su solubilidad es insoluble en agua y su sabor es insípido. Heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos contienen en su estructura dos o más diferentes tipos de monosacárido. Uno de los más importantes desde el punto de vista humano es el ácido hialurónico, que está formado por la repetición de una unidad de disacárido, formado por un azúcar ácido, que es el ácido glucurónico, y un aminoazúcar, que es la N-acetilglucosamina. Entonces veamos el ácido glucurónico, es la glucosa, que aquí en el carbono 6 ya no es un CH2OH, sino que va a ser un carbono carboxílico lo que vamos a encontrar aquí. Por eso es un ácido de glucurónico. Y la N-acetilglucosamina es una unidad de glucosa también, que en el carbono número 2 va a tener un grupo amino, un NH2. Y aquí vamos a ver que va a haber un ácido acético unido al nitrógeno. Por eso se llama N-acetil-D-glucosamina. Entonces, en el ácido hialurónico, el ácido glucurónico se une por un enlace glicosídico beta 1,3 a una N-acetilglucosamina. Entonces, vamos a tener que este es el ácido glucurónico y aquí tengo a la N-acetilglucosamina. Entonces, el enlace que une a estas dos unidades de monosacárido va a ser un enlace beta 1,3. Entonces, este disacárido que se forma se va a repetir y repetir y repetir por toda la cadena. El ácido hialurónico está constituido por aproximadamente 25,000 disacáridos unidos por enlace glicosídico beta 1,4. Entonces, este es el disacárido que se va a repetir y repetir. Entonces, vamos a marcar el disacárido. Este es el que se va a repetir. Entonces, esta unidad de disacárido se une a otra unidad de disacárido, o sea, esta que sigue aquí, por un enlace beta 1,4. Igual va a ocurrir con el otro disacárido, con el anterior. El enlace va a ser beta 1,4. Entonces, los monosacáridos se unen por enlace beta 1,3, pero este disacárido con otro disacárido, el enlace va a ser beta 1,4. Vean, beta porque está hacia arriba. 1 de aquí y 4 de aquí. 1 de aquí y el 4 de aquí. Ahora, el monosacárido, que es el ácido glucurónico, más el otro monosacárido, que es la N-acetilglucosamina, el enlace va a ser beta 1,3. Vean, está hacia arriba, es beta. 1. 1 de aquí y aquí es 1, 2 y 3. Miren, aquí va el enlace. Este se encuentra en abundancia en el humor vítreo del ojo, en el líquido sinovial de las articulaciones. Sus funciones principales: actúa como un lubricante en el líquido sinovial de las articulaciones, confiere su consistencia gelatinosa al cuerpo vítreo en el ojo de los vertebrados. Es componente central de la matriz extracelular de cartílagos y tendones, en los que contribuye a su resistencia, tensión y elasticidad, o sea, al tejido conectivo. Facilita la reparación de heridas. Por eso se utiliza en muchos productos que su función es ir a que se cierren las heridas, que cicatricen. Y en muchas cremas faciales
para evitar las arrugas o disminuir las arrugas. Constituye una eficaz barrera contra la difusión de macromoléculas, como el patógeno Clostridium histolyticum, causante de la gangrena gaseosa, que produce la enzima hialuronidasa, que degrada el ácido hialurónico y al degradarlo facilita la extensión de la infección. Entonces, el Clostridium tiene una enzima que lo que va a hacer es ir a romper el ácido hialurónico, los enlaces del ácido hialurónico, y entonces va a permitir el ingreso de este patógeno al organismo. Hidrólisis enzimática del ácido hialurónico. El ácido hialurónico se hidroliza o se fragmenta por acción de la enzima hialuronidasa o factor de difusión presente en los espermatozoides, estreptococos, gérmenes anaerobios como el Clostridium y en venenos de abejas, avispas, cobras, serpiente y algunos arácnidos. La hialuronidasa, al hidrolizar el ácido hialurónico del tejido conjuntivo, facilita la penetración en el organismo de medicamentos y bacterias patógenas, así como la penetración del espermatozoide dentro del óvulo. Entonces veamos cómo va a ir la enzima hialuronidasa a romper los enlaces beta 1,4, dejando como producto fragmentos de disacáridos formados por el ácido glucurónico y N-acetilglucosamina. Entonces lo que ocurre es esto. Aquí tengo el ácido hialurónico por acción de la enzima, que es la hialuronidasa, o por una hidrólisis ácida. Lo que va a ocurrir es que se va a fragmentar el ácido hialurónico, o sea, se van a romper los enlaces que unen a los disacáridos, que sería el enlace beta 1,4, se va a romper y entonces queda solo el disacárido unido, o sea, la unidad de ácido glucurónico más N-acetilglucosamina por un enlace, vean, beta 1,3. Entonces, la enzima lo que va a hacer es romper estos enlaces, el beta 1,4. Hemos llegado al final del contenido de la semana número 26 y con ello la biomolécula carbohidratos.